Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Pueden tomar su asiento. Gracias por venir hoy, un día que cambiamos el horario. Porque ayer hubo fiesta acá a la noche y había que descansar un poco, ¿sí? Así que bueno, gracias Cris. ¿Me escuchan, no? Sí. Yo ando con la garganta ahí medio ardiendo. No. Pero anoche les decía, tuvimos fiesta aquí, así que gracias también a los que estuvieron. Gracias porque pudimos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. No me voy a cansar nunca de decir que la unción está en la casa. Que la unción del Espíritu Santo está en la casa. Pase lo que pase, la unción está en la casa. Y anoche hablaban y ese cartel que hicieron los chicos con Cristina dice, atraídos por su... Y no podemos, hermanos, dejar de estar atraídos por la presencia del Señor. Señor, quizás no lo sentimos, pero Él nos va a traer y no podemos decir, no, yo no quiero, no, porque Él quiere, como dicen los otros carteles que pusieron los chicos, no. Generación conectada, dice, conectate a Jesús, conectados con Cristo, aquel que no me acuerdo qué dice. ¿Qué dice aquel? Conectate con Dios. Y hermanos, este es un tiempo de conexión continua. No como recién que se cortó la luz, fue un ratito y ya fuimos corriendo a buscar las luces, ¿no? Gracias a Dios que tenemos algunas luces que todavía funcionan. Aquella se quemó y no funciona, pero no tenemos que tener cosas que nos desconecten con Jesús. Hermanos, pase lo que pase, situación que nos toque vivir, familiar, laboral, ministerial, no tenemos que dejar que nos aparte del Señor. No tenemos que dejar que esas cosas que suceden en cualquier familia, en cualquier iglesia, en cualquier trabajo, hay situaciones que no nos tienen que desconectar con Jesús, que no nos tienen que dejar, como decía mi hermana que cantaba recién Gisela, toda la gloria le pertenece a Él. Todo le tenemos que dar a Él. Continuamente, hermanos. Me duele el callo o no me duele el callo. Le tengo que dar la gloria a Dios. Le tengo que dar la gloria a Dios. Cantábamos recién, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Y saben que eso está bueno también. Adorar al Señor. Cuando hay cargas, cuando hay situación, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, dice esa canción. Levanto mis manos y adoro al Señor. Pase lo que pase, yo sé que Él está conmigo. Yo sé que Él me va a sacar adelante. Amén. Quiero que busquen en esta noche Ezequiel, el libro de Ezequiel, de los profetas menores. No, ese es uno de los profetas mayores. Ezequiel 37, quiero leer del 1 al 10. Vieron que en la Biblia hay profetas menores y profetas mayores. No porque uno sea más importante que el otro, sino que es por la escritura, será, por la cantidad de páginas que tiene cada libro. Cuando lo tiene me dice amén. Ezequiel capítulo 37. Es una historia que la hemos leído, la hemos compartido y una vez más quiero compartirla. Dice el versículo 1, ¿lo tiene? Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso.
Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió a la piel. Y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muros, sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Qué hermosa palabra, ¿no? Es un pasaje que nos revela el poder del Espíritu Santo, hermanos. Nosotros tenemos que caminar en el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que vivir en el poder del Espíritu Santo. Nosotros, los que vivimos y caminamos todos los días sobre la faz de la tierra, necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Y aquí nosotros acabamos de leer y ver cómo el Señor lleva al profeta Ezequiel a ver un gran ejército, pero que había sido un gran ejército en otro tiempo. Un gran ejército que había caído después de la guerra. Un gran ejército que había sido destruido después de la guerra. Y durante mucho, mucho tiempo, los huesos de esos soldados, los huesos de ese ejército habían quedado desparramados, esparcidos por todo ese lugar reseco, todo sobre ese desierto. Y a través de los años, vaya a saber cuánto, con la ayuda del viento y de las lluvias y todo eso, los huesos se fueron desordenando, se fueron quedando blancos, se habían mezclado un hueso de un cadáver con el hueso de otro cadáver. Vaya a saber cómo es la cosa. Por todo el barrio ese, por toda la zona, por todo el lugar, estaban desparramados. Y así fue Dios como un día lleva a ese profeta en el espíritu, lo lleva a ese lugar y lo hace parar. A lo mejor sobre una piedra grande, una montañita, vaya a saber sobre qué lo hizo parar, y lo hace ver le hace ver todo ese espectáculo, le hace ver toda esa tierra llena de huesos secos. Y le hace una pregunta, ¿no? Que yo creo que es la pregunta que Dios nos puede estar haciendo a cada uno de nosotros hoy. ¿Será que yo puedo hacer algo con esto? ¿Será que yo puedo hacer algo con esto? Esta es la pregunta, hermanos, que mientras vemos esa lectura, vemos ese panorama y podemos, yo siento, ¿no?, que Dios pregunta, ¿será que yo puedo hacer algo? ¿Será que yo puedo hacer algo con lo que está pasando en tu vida? Porque nuestras vidas siempre están pasando algo. En tu familia, en tu necesidad. El Señor pregunta eso, ¿será que yo puedo volver a tocarte como te toqué en otro tiempo? ¿Será que yo puedo hacer algo donde vos vivís, donde vos trabajás, en el país que vivís, en el barrio que estás? ¿Será que puedo volver a traer paz donde ahora hay violencia? ¿Será que ahora puedo volver a traer concordia donde hay discordia? ¿Será que yo puedo comenzar a hacer cosas diferentes? Traer ánimo donde hay depresión, donde hay amargura, traer alegría. Amor donde ya hay fracaso, donde hay desamor. ¿Será que yo puedo hacer eso? ¿Será que puedo que esa persona que está enferma se sane? Preguntas nada más, que el Señor a través de ese pasaje me hacían reflexionar. ¿Será que yo me puedo mover en estos días como en otros tiempos? ¿Será que yo me puedo mover y hacer cosas increíbles? ¿Será que yo puedo restaurar lo que el diablo destruyó? ¿Será que yo puedo volver a restaurar lo que el diablo rompió en tu situación personal? ¿Será que yo puedo hacer algo? Hermanos, Dios es todopoderoso. Y lo hemos dicho cientos de veces aquí. Y Él sí lo puede hacer. Él puede hacer volver todo a su estado natural.
no hay un desafío, no hay una batalla, no hay una situación en la que Dios diga, yo no puedo hacer nada, flaco. Yo, querido, hasta acá llegué. Porque Dios es todo. Pero saben, hermanos, tenemos que hacer de Dios todo en nosotros. Dios tiene que ser el todo en nosotros. Porque para Él todo es posible. No hay imposibles, hermano. Él puede cambiar la maldición en bendición. El desorden en orden. La esterilidad en una cantidad de hijos como los de Ramón y Cristina. Gracias porque están ahí. Tienen 10. 10. Un día dije yo, los voy a hacer orar por aquellos estériles a ellos 2. Porque la unción de tener hijos está en ellos. Tienen 10. Entonces cuando haya estériles, Ramón y Cristina, oren por ellos. Oren por ellos. Pero hermanos, no me quiero salir del tema. Pero el Señor solamente da una palabra, da la palabra. Y lo que está en desorden se ordena. Lo que está quebrado se arregla. Lo que parece que fue algo del pasado, algo que, aquello fue, Dios lo puede volver a levantar como esos huesos secos. Y si vienen los remordimientos y pensamos, los mejores años, los mejores años fueron allá en los 80, Isabel, cuando éramos jóvenes. No, hermanos, los mejores años siguen estando. Los mejores años siguen estando. Los mejores años de nuestra vida no han pasado. Porque a veces con el tiempo nos quedamos sin fuerza, se nos cae el pelo, otros nos ponemos canosos. Y a veces las capacidades se van, a veces hasta el amor se enfría. Las familias, que los hijos se casaron, que los hijos se van, que esto, que aquello. Y capaz que la paz ya no está conmigo y que ya me siento solo porque en realidad estoy solo. Bueno, está el Señor. Está el Señor, siempre va a estar el Señor. Y a veces nos sentimos relegados porque vivimos y vemos desorden. Pero no desorden de la cama extendida, del ropero mal acomodado, sino desorden espiritual, que es lo peor. Y hoy Dios nos puede preguntar, ¿será que yo me puedo glorificar en tu vida y ordenarte espiritualmente? ¿Será que, voy a cambiar la pregunta, ¿será que yo le puedo creer a Dios? ¿Será que podés creerle a Dios que puede hacer todo eso? Porque yo en ese pasaje que leímos, hermanos, imagínate a ese profeta ahí. Esas preguntas, ¿no? Al hombre que estaba ahí frente a ese valle de huesos secos. Todo eso. Frente a una situación imposible. Imposible de que humanamente tuviera una resolución. No se podía resolver eso. Que no dependía en lo absoluto de nada. No dependía de la capacidad ni siquiera de ese hombre que era un predicador. No dependía de lo bien que profetizara. No dependía de lo bien que supiera homilética o lo que sea para predicar. No dependía de él. No dependía si era ¿cómo se dice? Un elocuente, carismático, todo eso que tienen algunos predicadores que no tengo yo. Con ese carisma para seducir a las multitudes, con palabras a veces tan envolventes. Sin embargo, este hombre estaba ahí enfrente, parado, a una situación que no tenía ninguna solución. Es imposible, hermanos, a no ser por un milagro de Dios. ¿Cuántos esperan un milagro de Dios? ¿Cuántos quieren un milagro de Dios? Y esto, hermanos, es lo que muchas veces es lo que nos toca enfrentar.
Situaciones donde vemos que la obra del enemigo ha sido tremenda. Y esa obra va devastando y quebrando. ¿Vieron las inundaciones, los puentes que se han caído? Porque el agua se los va comiendo de abajo. Así hace el diablo con muchas situaciones en nuestra vida. Va carcomiendo y va quebrando nuestra vida. Y va entrando el desánimo, va trayendo, todas esas situaciones traen desánimo, pensamientos que a veces son hasta destructivos, pensamientos que a veces salen a la luz. Sin embargo, hermanos, Dios está presente, Dios está en este momento mismo y nos pregunta, ¿será que yo puedo hacer algo con esa situación? ¿Será que puedo hacer algo con tus hijos, con tu familia? ¿Será que yo puedo romper, quebrar esos espíritus de maldición que andan dando vuelta por ahí, que son hasta generacionales, que vienen del tataratatarabu? ¿Será que Dios puede hacer eso, hermanos? ¿Será que Dios puede, en este tiempo, en lo que resta de este año, a lo mejor, hacer cosas para que podamos ver su gloria, para que podamos caminar en su gloria? A donde nosotros vayamos, Él vaya con nosotros. Y que podamos de sur a norte, de este a oeste, en esta ciudad poder predicar su palabra, ver la gloria del Señor. Y esto no depende de Macri, hermanos. Esto no depende de, ¿cómo se llama? María Eugenia. María Eugenia, la gobernadora de la provincia. No depende de ellos, hermanos. Simplemente depende de la gloria de Dios, que va a ir tocando, va a ir bendiciendo, va a ir guiando a su iglesia, cambiando todo eso que el diablo ha intentado destruir, hermanos. Dios está con unos planes tremendos para la iglesia, para su iglesia, para romper todas las tramas del diablo. Dios, hermanos, quiere glorificarse en todo. Y el Señor va a cambiar todas las trampas que puede haber hecho Satanás en bien. Lo va a cambiar para bien. ¿Por qué? Yo sé por qué, hermanos. Porque para Dios lo imposible es solo un detalle. Es un detalle nada más. Es un detalle que nosotros pintamos. Porque el que habla de imposible es el hombre, no es Dios. Y lo que nosotros podemos ver en este pasaje, hermanos, es que Dios lleva a Ezequiel a un lugar donde él puede ver lo imposible. Él puede ver la imposibilidad. Él puede ver la incapacidad del hombre para poder enfrentar y cambiar una solución. Y cambiar una situación, donde el hombre no puede solucionar nada de eso. Y nosotros siempre vamos a tener ese tipo de situaciones. Muchas quizás las vamos a poder manejar. Muchas quizás son situaciones que las piloteamos, como decimos vulgarmente. Pero hay capacidades que no tenemos. Hay cosas que nosotros no tenemos y que si no es con la fuerza de Dios, con la sabiduría que viene de parte de Dios, hermanos, nuestras capacidades no sirven para nada. No tienen el suficiente poder para resolver situaciones. Y entonces, ay Señor, empezamos a correr, a pedirle al Señor que toque nuestras vidas, que transforme ese imposible, porque Él puede transformar el imposible. Porque cuando le decimos al Señor, yo no puedo hacer nada, yo Señor ya no puedo hacer nada, es cuando el Espíritu de Dios viene y comienza a soplar con mayor intensidad, con mayor fuerza sobre nosotros, hermanos. Pero tenemos que reconocer, Señor, yo no puedo hacer nada. Y sigue la pregunta, ¿no? ¿Podrá hacer algo grande en nosotros el Señor? En estos días, no dentro de 10 años, en estos días, hermanos. ¿Será que hay esperanza para el barrio donde yo vivo? ¿Será que mi vecino tiene esperanza? Tienen que tener esperanza, porque hay una iglesia, hay un pueblo, hay gente que se está comenzando a mover. ¿Será que hay esperanza para los jóvenes del barrio?
¿Será que hay esperanza para mí, que hoy no tengo un peso en el bolsillo y que mi economía está quebrada? Yo sí que sé que hay, hermanos. Hoy se habla de inseguridad, se habla de un montón de cosas que pasan en el país, en el barrio, que a veces no pueden salir a trabajar temprano porque está oscuro y los están esperando para robarlos. Pero Dios puede cambiar esas situaciones. El Señor puede cambiar esas situaciones. Porque Él es todopoderoso. Él lo puede hacer, hermanos. Si nosotros le creemos, mayores cosas veremos y haremos también. Y todo puede cambiar porque hay una iglesia que a lo mejor para muchos es pequeña y hasta desconocida. Anoche me decía el hijo de Josefa, las veces que yo pasé por acá y yo no sabía que había una iglesia. Y yo le digo, hace 6 años que estamos acá. Y él no sabía que había una iglesia. ¿Cuánta gente no sabrá que hay una iglesia, hermanos? Pero hay esperanza. Ahora con esto de que se armaron grupos para salir a evangelizar, hay esperanza porque la iglesia se mueve, se va a mover. Hay esperanza para un montón de personas. Y el Espíritu Santo va a comenzar a obrar en esos huesos secos, hermanos. El Señor le dice a Ezequiel, ¿podré yo hacer algo? Sí, sí, sí. Mirándolo humanamente es imposible, hermanos. Tal vez uno hubiera dicho, Señor, son huesos. Encima son huesos secos hace 100 años a lo mejor que están acá. Y no solo son huesos, sino que están todos desparramados. Están la cabeza con el talón de aquel. ¿Cómo vamos a hacer? Sin embargo, hermanos, nunca hay que olvidarse que en Dios las cosas imposibles se hacen posibles. Dios hace maravillas. Y Él estaba alentando la fe de Ezequiel. Estaba alimentando esa fe, provocándolo, hermano. Y Dios en este tiempo también nos está provocando a nosotros. Simplemente porque la frase hecha hace 1000 años, lo mejor está por venir. Hay cosas mayores, hermanos. Ese valle que leímos recién significa el momento de lucha. Significa un lugar difícil. ¿Cuántos de ustedes están pasando un lugar difícil? Están parados en un lugar difícil. Quizás en el matrimonio, quizás en el ministerio, quizás en su liderazgo. Y quizás no se pueden ya sufrir mayores temores. Pero hermano, los peores temores hay que entregárselos al Señor. Porque el valle nos está situando en el lugar donde hasta podemos sentir, yo acá soy no voy a decir nada, la autoestima baja, vamos a dejarlo ahí. Donde yo no soy nada. Pensando que cometí errores. O los errores que he cometido, ya está. Sintiendo hasta el peso de la culpa y Satanás ahí señalándome con el dedo. Entonces, nuestra mente se empieza a cargar de cosas. Pero nuestra mente tiene que estar siempre cargada, hermanos. Hay un versículo que toda la vida se los voy a repetir. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Ese versículo, hermanos, hacételo carne. Y Satanás no te va a poder venir a susurrar al oído. Es como esos ancianos en el tiempo del bíblico, ¿no? Del primer templo, que estaba arruinado ese primer templo, que habían edificado con Salomón, lleno de cosas ricas, de oro, donde la nube de gloria estaba ahí permanente, presente. En cada culto estaba la gloria, en cada culto estaba la unción de Dios. Y por la desobediencia y un montón de cosas más, el corazón endurecido, perdieron todo, a punto de que el enemigo
destruyó ese centro de adoración ahí en Jerusalén. Y por 70 años estuvieron presos en Babilonia. Estoy haciendo historia nada más. Ahí fueron en el imperio persa estuvieron presos. Hasta que un rey que se llamó Ciro fue conmovido y permitió que ellos volvieran esos esclavos a su ciudad. Pero al ver el templo destruido, al ver el templo quemado, que ya no tenía puertas, no tenía nada, todos se vinieron abajo, todos se derrumbaron, todos se quedaron ahí. ¿Qué hacemos ahora? Sin embargo, Dios les dijo, ¿será que yo puedo hacer algo con esto? Y el templo fue levantado, hermanos. Otra vez fue levantado ese templo. Ellos comenzaron a llorar, a lamentarse porque se acordaban que alguna vez habían tenido un templo precioso. Y el Señor estaba hablando de lo que iba a hacer, de lo que iba a hacer nuevamente. Dios les estaba diciendo, yo soy capaz de levantar este templo. Yo soy capaz de algo mucho mayor de lo que tienen. Y ellos en principio, y esto es para que lo reflexionen en algún momento, hermanos, empezaron a hacer el templo y trabajaron y trabajaron y trabajaron. Y hasta que llegaron a un punto y después por 15 años, dice la Biblia, abandonaron la obra en construcción. Abandonaron la obra en construcción. Olvidándose de que Dios estaba en medio de la cosa. Pensaron por ellos mismos, pensaron que bueno, no podemos seguir. Y lloraron y empezaron a echarse las culpas. No porque vos, porque esto, porque aquello. Pensando que lo habían perdido todo, pensando que lo habían desperdiciado todo. Hasta que vino un profeta que se llamó Ageo. Ageo, que muchas veces hemos hablado de él también. Ese profeta les dijo que sus próximos años serían los mejores. ¿Qué les estoy queriendo decir, hermanos? Olvídense de lo viejo. Olvídense de pensar en lo viejo. Olvídense, yo también tuve una buena vida en algún tiempo. Yo, si me pongo para atrás a mirar así, ¿saben cuántas cosas lindas dejé? Pero hermano, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, hermanos. Y esto es justamente lo que les digo. Declaren cada día, hermano. Cada día de su vida. Cada día. Los mejores años son los que vienen. Las mejores situaciones son las que vamos a vivir, hermanos. Tu ministerio, tu llamado, es lo mejor, hermanos. Yo declaro que esta iglesia va a tener los 5 ministerios, que no vamos a necesitar ningún versero que nos venga a decir una profecía. Perdón por la palabra. Porque van a salir de aquí, de los hijos de la casa. De los hijos de la casa. Hermanos, hay que derribar esos pensamientos de derrota. Nuestra mente no tiene que albergar esos pensamientos. El diablo no puede transformarnos, hermanos, porque a veces eso es una fortaleza que se metió y se quedó ahí. Y Dios nos sigue diciendo, los mejores años están por venir, hermanos. Los mejores cultos son los que vienen. La gloria postrera será mayor que la primera, le dijo Ageo a la gente. La gloria postrera, hermanos, va a ser siempre mayor que lo que hemos visto hasta este momento. No sé qué es lo que hemos visto en este momento. No sé qué es lo que vos has vivido y lo que has visto de parte de Dios. Pero hay cosas mayores, hermanos. Porque lo que Dios hace es ir en aumento. Dios es un Dios de más. Dios es un Dios positivo, no negativo. Dios siempre, hermanos, va a hacer cosas mayores para nosotros. Pero tenemos que prepararnos. Tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón, hermanos, para que entre esa abundancia espiritual. Dios tiene abundancia espiritual. Dios tiene cosas tremendas para sus hijos, hermanos. Ezequiel confió en el Señor. Ezequiel le creyó a Dios, hermanos. ¿Y qué hizo? ¿Qué pregunta, no?
Porque Dios le hace la pregunta, ¿vivirán? ¿Vivirán estos huesos, Ezequiel? ¿Y vos qué le hubieras contestado si te preguntaba el Señor? Ni loco, ¿qué van a vivir? Ni ahí, como dicen los muchachos, ni ahí. Pero Dios preguntó, ¿vivirán, Ezequiel? Y sigo, ¿no? ¿Será que yo puedo hacer algo con esa cabeza dura de tu marido? ¿Con esa cabeza dura de tu hijo? ¿Será que yo puedo hacer algo con este vago que le dicen lirio del campo porque no trabaja ni hila? Como dice el Evangelio. ¿Será que yo puedo hacer algo, hermanos? ¿Será que este pueda llegar a ser un buen papá? ¿Será que este pueda llegar a ser un buen hijo? Que cambie de actitudes, que ya no me amargue la vida. Que cambie su corazón. Hermanos, Dios nos dice, hermanos, que Él puede hacerlo. Dios pregunta, ¿puedo hacerlo? Sí, hermanos, puedo hacerlo. Y así mismo le dijo al profeta, ¿no? Porque la respuesta del profeta, ¿qué fue la respuesta? Tú lo sabes, Señor. Dios lo sabe todo, hermanos. Dios lo sabe todo. No se le puede nada, ocultar nada. Él te pregunta, ¿podré hacer algo? Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, Señor. Porque el profeta está como dando a entender que en Dios todo es posible. Si vos lo decís, es posible, Señor. Es posible porque vos lo estás diciendo. Hermanos, tenemos que declarar la palabra. Tenemos que confiar en el Señor. Porque su confianza, la confianza de Ezequiel estaba en Dios. ¿Y tu confianza dónde está? Cuando le dice, sobre este terreno muerto tenés que declarar vida. Hermanos, declarar significa hablar. Declarar significa hablar, hermanos. Profetizar significa simplemente hablar. Positivamente. No hacer profecías de derrota. Salir a la calle este tiempo que se van a poner a evangelizar, hermanos. Salir declarando que las almas vendrán. Salir declarando que en vez de un culto vamos a tener dos, porque no va a entrar la gente en la iglesia. Eso, hermanos. Quizás nuestra condición humana está en contra de eso. Muchas veces hasta nos cuesta declarar las cosas espirituales. Porque nosotros nos movemos en lo que vemos, nos movemos en lo que miran nuestros ojos, porque nosotros lo analizamos todo, generalmente lo analizamos todo. A veces decimos, bueno, tengo que salir a hacer esto o aquello, y porque si no, y a lo mejor me olvido del Señor, como decía la pastora hoy cuando levantaba la ofrenda. Es por eso es que la Biblia, hermanos, dice que los hombres naturales son como ciegos espirituales. Lo parafraseo, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre natural no conoce las cosas espirituales. Para él, las cosas de Dios dice que son locura. Y el ciego espiritual, hermanos, solo cree lo que entiende su mente. No, es imposible. No, ¿qué va a ser? No, ni loco. Y empieza a razonar, porque entonces tengo 100 pesos, tengo que pagar esto. No alcanzo, ni loco. Cosas así. O con una enfermedad, o con un dolor. Empezamos a razonar. El mundo natural, hermano, es como el hombre que no conoce. Mientras que los cristianos que vivimos en un plano espiritual, cuando recibimos la unción de Dios y esa seguridad de que somos diferentes, comenzamos a avanzar y nuestra mente enseguida dice, es una locura. Es una locura. Nosotros, los cristianos, nuestra mente dice, es una locura. Pero sin embargo, como en el pasaje de Ezequiel,
dice Dios, profetiza estos huesos, que oigan palabra de Dios. Y automáticamente, hermanos, automáticamente lo espiritual comienza a moverse. Porque Ezequiel declaró victoria en medio de la derrota, en medio de la peor situación. Nosotros, hermanos, y esto es verdad, estamos en una situación, cristianos, evangélicos, pentecostales, todo lo que vos digas. Pero viene una situación y empezamos a pensar, a analizar, pero tenemos que ser más espirituales. Porque el Señor definitivamente quiere que en lugar de derrota declaremos vida. En lugar de muerte declaremos vida, hermanos. Declaremos victoria, 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 hermanos. Aún en los peores momentos, aún cuando vemos ese valle lleno de huesos secos, aún cuando vemos que todo se murió, hermanos, en la peor situación nosotros tenemos que no dejarnos llevar por las circunstancias. No dejarnos llevar, hermanos, porque nos vamos a poner a declarar derrota. Tenemos que alimentar nuestra fe. La circunstancia puede ser el valle de los huesos secos. Yo tengo fe, porque Dios dijo que esos huesos vivirán. Yo le creo a Dios, hermanos. Créanle a Dios, porque aún en las peores condiciones hay poder en la palabra. En la palabra declarada, en la palabra de Dios declarada. ¿Qué digo yo? Yo profetizo de parte de Dios y no soy profeta, hermanos. Pero si yo le creo a Dios, estoy hablando palabra de Dios. Y lo que uno dice, lo recibe. Lo que vos digas, lo vas a recibir. Si vos decís, soy un fracaso, yo soy esto, yo soy aquello, eso vas a hacer. Anoche cuando Facundo decía, la pastora me dijo que yo tenía linda voz. Y yo le creí, hermanos. Capaz que él no cree que tiene linda voz, pero a Dios le gusta. Y yo le hice el chiste a Sheila, la pastora es sordita, le dije yo. A romper el hielo, ¿vieron? Pero hermanos, tenemos que creerle a Dios. Digan lo que digan. Si yo creo y declaro derrota, voy a recibir eso, hermanos. Las derrotas declaradas, hermanos, provocan las peores situaciones. Las peores situaciones, hermanos, porque hay poder en la lengua. Hay poder en la lengua. Y no estoy hablando de chusmeríos, hermanos. Cuando hablamos algo, hermano, todo tiene que ser diferente si nosotros cambiamos nuestra visión. Y en vez de hablar mal, hablamos bien. Y no hablo de malas palabras, sino de declarar las cosas. Es tiempo, yo creo, de declarar todos los días, Dios está conmigo, Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo. Declararlo todos los días, hermanos. Yo sé que a veces salimos de casa o nos levantamos y salimos con la sábana pegada. Pero si nosotros declaramos eso, Dios va a derramar bendición en todo lugar donde yo vaya. En todo lugar donde yo vaya. Mi familia va a ser transformada. Mi familia va a ser cambiada. Dios me va a sanar si estoy enfermo. Dios me va a abrir puertas. Y no solamente puertas, sino que va a traer un avivamiento espiritual para mi vida, para mi familia, para el lugar donde yo congrego. Veremos cosas mayores, hermanos. Veremos revelaciones de Dios que nadie vio, porque le creemos a Él. Y cuando nosotros declaramos, viene victoria, hermanos. Las situaciones reciben ese sopapo, ese impacto, cuando nosotros vemos que estamos en derrota en lo carnal y declaramos, viene victoria. Porque la piña es de la palabra. Y hermanos, las victorias se ganan con fe. Las luchas se ganan con fe. No se ganan sin fe. No se ganan sin fe. Ezequiel dijo, no importa lo que vea. No me importa lo que vea.
Yo estoy contigo, Señor. Vos estás acá conmigo. Y sé que si yo soplo sobre esos huesos, los voy a ver levantados. Porque es Dios el que está. Los vas a levantar. Sos vos, Señor. Lo que no existe, existirá, hermanos. Hemos visto milagros tremendos en algún tiempo. Tienen que volver a verse esos milagros. Lo que era imposible va a ser posible, hermanos. Porque Dios mismo declara que comienza a mover su mano. En ese pasaje, tómenlo para sus vidas, hermanos. El profeta le obedece el mandato a Dios. Y le dijo a estos huesos, le dijo, huesos secos, le dijo. El mandato de Dios era que le hablara. Lo leyeron conmigo eso, ¿no? ¿Y qué le dijo él? Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y después dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Ese es el secreto, hermanos. No dice, así dice el pastor Manuel. Así dice Facu, así dice Ramón. No, no dice. Así dice el Señor. Es palabra de Dios. Dice, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es Dios, hermano, el que está declarando que cualquier situación que se murió, cualquier situación que se terminó, cualquier situación que parece que ya no está, va a tener vida. Quizás, hermanos, no es fácil como el profeta hablarle a los huesos. No es fácil, porque primeramente es una cosa ilógica. Imagínate si alguno lo estaba espiando. Está bien, estaban en el desierto. Pero imagínate vos, si alguno está espiándote y vos estás hablando de esa manera y vas a decir, pobre loco, vamos a tener que orar por él. Está loco, vamos a tener que orar por él. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso? Tengo que orar por él porque está loco, o ella. Pero eso es porque la mente natural no entiende las cosas espirituales. No comprende la realidad de Dios, hermanos. No comprende que nosotros tenemos un Dios de las cosas imposibles. Un Dios que nos muestra cosas a nosotros que otros no ven. Ese es el Dios al cual nosotros adoramos. Y eso es lo que, la fe es lo que provoca ese soplo de Dios. Porque Ezequiel provocó ese soplo precioso de Dios. Y muchas veces uno mira el propio corazón. Uno mira su propia condición. Y siente, a veces estamos acá, y sentimos estoy seco. Estoy vacío. Hasta podemos sentir, ya no oro como antes. Ya no adoro como antes. Ya no estamos leyendo la palabra o la Biblia como antes. Ya no nos encerramos como antes a buscar al Señor cuando Él nos dice que cierres la puerta para buscarlo. Ya no siento esa presencia como antes. Y entonces estamos necesitando desesperadamente ese soplo del Señor, hermanos. Ese soplo del Espíritu Santo. Y si eso nos está ocurriendo, hermanos, entonces oremos para que Dios traiga un nuevo despertar a nuestra vida. Oremos para que el Señor sople sobre nuestra vida. Oremos para que el Señor sople sobre los huesos secos de nuestra vida. Sigue, quiero leer esta parte. Versículo 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor, huesos secos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y viviréis, hermano, y viviréis. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en esta noche, hermanos. Y dice, sigue diciendo, pondré tendones sobre vosotros. Pondré tendones, nos va a vestir
vestir, nos va a dar cosas para que vivamos, hermanos. Haré subir sobre ustedes carne y los cubriré de piel. Podemos leerlo todo, hermanos. Tenemos que entender, hermanos. Pero hay otra parte que dice ese pasaje que Ezequiel dice, y profeticé como me fue mandado. Profeticé como me fue mandado. Entonces dice que hubo un ruido mientras él profetizaba, mientras él hablaba, y un temblor vino ahí en ese lugar. Hubo un ruido mientras él profetizaba. Y dice que los huesos se juntaron cada uno con su hueso, con su compañero. Hermano, es imposible aclarar que profetizar significa declarar. Los imposibles, hermanos, los imposibles del Señor no existen. ¿Dónde hay un imposible del Señor? Díganmelo a mí. Tenemos que declarar, hermanos. Declarar la palabra. A lo mejor a veces tenemos vergüenza. Vergüenza y vergüenza y vergüenza. Vamos al hospital y oramos y no declaramos la sanidad de ese enfermo a lo mejor. Pero lo primero que logró, que provocó ese soplo de Dios, ese soplo del Espíritu, fue orden. Estoy tirando un montón de cosas, hermanos. Pero fue que el orden de Dios volviera a ese lugar. El soplo de Dios ordenó ese lugar, hermano. Y cuando Dios sopla tu casa, cuando Dios sopla tu corazón, cuando tus prioridades comienzan a ordenarse. Tu vida espiritual comienza a ordenarse. Todo lo que el diablo desordenó, rompió, a lo largo de un montón de años, comienza a tener un orden diferente. Por eso es que tenemos que declarar, hermanos. Declarar la palabra de Dios. Declarar que las cosas de Dios no son un juego y nosotros mismos nos vamos a comprometer. Quizás en el mundo hay tanta actividad, nosotros tenemos actividades, montones de cosas, hermanos, y necesitamos orden. Necesitamos orden, priorizar las cosas, porque a veces ese desorden nos lleva al tiempo de derrota. Dice que vino un gran ruido, y a lo mejor ese es el ruido de Dios. A lo mejor sentimos ruido y es el ruido de Dios, hermanos. A lo mejor es el ruido de la lluvia del Espíritu que tiene que venir. Hermanos, los momentos de glorias no se perdieron. Tienen que seguir viniendo. Dios nos está diciendo que escuchemos en el Espíritu. Oigamos en el Espíritu las cosas. Y no en la carne, hermanos. Y cuando nosotros escuchamos en el Espíritu, declaramos milagros, prodigios, maravillas, cosas increíbles, hermanos. Tenemos que creerlas. Dice que ese pasaje, hermano, profetiza al Espíritu. Profetiza al Espíritu. Hijo de hombre, profetiza al Espíritu. Di al Espíritu, ven de los cuatro vientos. Así ha dicho el Señor, ven de los cuatro vientos. Se lo estoy recordando nada más. Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos huesos o sobre estos muertos y vivirán. Y eso es lo que tenemos que declarar en toda situación, hermanos. Porque esta es la manera tremenda y maravillosa que vemos que antes eran solo huesos y ahora son personas. Se transformaron en hombres que volvieron a su estructura normal, se pararon, supongo yo que se pararon y caminaron, porque dice un ejército grande en extremo, dice la palabra. Pero todavía estaban muertos. Se pararon, tuvieron su cuerpo, pero todavía estaban muertos.
Por eso le dijo a Ezequiel el Señor que ahora iba a venir ese soplo, que ahora iba a venir ese soplo de vida. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos, no solamente queremos, sino que debemos anhelar para nuestra vida, para ser levantados, para ser cambiados. Nosotros no necesitamos el espíritu del mundo. Nosotros no necesitamos cualquier cosa, ese espíritu que a veces es de depresión, sino que necesitamos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que da vida, el Espíritu Santo que da poder. Ese espíritu que en el original en la Biblia quiere decir dinamita. Ese es el espíritu que nosotros necesitamos. Ese es el espíritu que cada hijo de Dios necesita. Y con ese espíritu nos vamos a poder levantar. Con ese espíritu vamos a poder ver cambios donde nos movamos, porque tenemos con nosotros el poder de Dios. Quizás, hermanos, esto es una historia donde un profeta fue levantado para realizar algo imposible, a pesar de lo que veía. Y él declaró que el Señor cambiaría la situación. Y eso es lo que quiero yo, como pastor, hermano, que ustedes entiendan. Que con el poder de Dios se pueden cambiar cualquier situación que estemos viviendo. A lo mejor estás como Ezequiel en el medio del valle de la muerte. Tené confianza en Dios. Y fue así que él confió en Dios y le creyó a Dios. Declaró la palabra de Dios. Y ese ejército volvió a tener vida. Esa multitud volvió a tener vida, hermanos. De la misma manera nosotros tenemos que hacer en cualquier situación, hermanos. En cualquier situación que podamos estar viviendo. En cualquier momento que podamos encontrarnos en una situación como el Valle de los Huesos Secos, hermanos. Quizás poder actuar espiritualmente en nuestra vida y no carnalmente. A pesar de lo que vos veas, de lo que a vos te falte, a pesar de que a través de mucho tiempo no declaraste palabra de Dios. Bueno, comenzá a declarar palabra de Dios. Y eso es lo que va a provocar ese soplo divino, donde el Espíritu Santo va a traer vida. Va a traer vida, hermanos. Va a ordenar y va a transformar lo débil, lo caído. Lo va a levantar, hermanos. Y va a ser algo poderoso en tu vida, en tu familia. Tenemos que guardarlo en nuestro corazón. No importa lo que vean nuestros ojos, hermanos, nuestros ojos naturales, sino que tenemos que dejarnos llevar por el poder de Dios. Tenemos que dejarnos llevar y tomar confianza y mirar a través de los ojos de la fe. Los ojos de la fe ven las cosas que no son como si fueran. Los ojos de la fe ven los imposibles hechos realizados, hermanos. Los ojos de la fe ven los fracasos hechos victoria. Los ojos de la fe ven todo lo negativo en positivo, hermano. Y esto no es facilismo. Esto no es facilismo. Pero tenemos que comenzar a mirar de esa manera y a caminar de esa manera. Amén. Gracias, Señor.